Seguimos en nuestra revista médica, hablamos de fisioterapia, hablamos de los dolores musculares, de los dolores cervicales, de las lumbalgias, de ese tu nervio ciático que tanto te duele. Bueno, ¿se puede uno olvidar de su dolor de la ciática, de su dolor ¿se puede uno olvidar de ese dolor, de esa lumbalgia que tiene, o vuelve? Bueno, eso ya dependería. Tengo varios pacientes que me dicen, yo ya vivo con dolor. Algo que no tendría que ser así. Sí existe la agudización de las lesiones. Por ejemplo, yo tuve, una hernia discal, me comprimió mi nervio ciático, hice fisioterapia, opa, dolor. Nunca más sentí, pero en una de esas me fui, jugué fútbol, me moví mal, el mismo dolor. Entonces puede haber una recidiva, o sea, puede volver a pasar el mismo dolor, pero todo tiene cura en este caso, entonces se puede volver a tratar. Pero sí, hay veces que vuelve el mismo dolor, dependiendo del caso. La mayoría de la gente convive con ese dolor, a menos que le haya dejado en cama, al menos de que no haya podido irse a trabajar, ya se queda con ese dolor. Le tomó un ibuprofeno o 2, reposó un poquito más, duele menos. A veces se olvida, a veces vuelve a doler. O sea que no se fue al doctor, no se hizo la fisioterapia, no se curó. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso obviamente va a ir agravando hasta el punto de que tenemos que saber algo, que el dolor es incapacitante. Como bien mencioné una parte, algunos se quedan en cama porque el dolor es demasiado. Algunos le corta la respiración. Otros, cuando todos en nuestro estornuda, le da un golpe agudo y ahí se queda. Entonces, siempre tenemos que evitar llegar a esas instancias. Si es que siento un dolor, voy junto al profesional. No tengo que esperar a que me duela más. ¿Por qué? Porque hablamos recién del tema de las operaciones, las hernias discales. Porque se hizo esperar. Llegó un punto en el que con la fisioterapia ya no hay caso. Entonces, para evitar esos inconvenientes, mejor lo antes posible consultar con el profesional. Eso se vuelve crónico. Sí. Eso termina lesionando más músculos, nervios, o ¿cómo queda? ¿Por qué llega a ser crónico? Bueno, ya va a depender también del tipo de lesión que tenga, y suele ocurrir mucho un paciente que tiene hernia discal. Hay un proceso que se llama extrusión y secuestro del núcleo, que es el que comprime. Entonces, ¿qué pasa? Algo que también hay que mencionar, ahora que recuerdo. Famoso, agarramos nuestro cuello y solito hacemos un crack. O si no, al lumbar, crack. Algo que no debería de hacerse. ¿Por qué? Si es que yo tengo una hernia discal o hago eso, yo voy desgastando la articulación. Y lleva el crack, pero yo no sé en cuál de las 33 vértebras hizo crack. Entonces voy haciendo crack, 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 desgastando. Incluso puedo producir una artritis, que no es lo mismo que artrosis. Artritis, itis, la terminación del sufijo itis indica inflamación. Artro, articulación. La artrosis, osis, significa destrucción ya. Entonces, de una artritis me puede llevar a una artrosis. Y eso ya no tiene más cura. La artrosis ya es cuando el hueso con el hueso como que chispean y duele horrores. Y eso ya no hay vuelta atrás, eso ya no se cura, se mantiene. Qué seria es la cosa. Yo creo que la mayoría uno le da importancia, o bueno, como que va a costar plata y hay que ir a hacerse la radiografía y hay que ir a hacerse la fisioterapia 10 días. Uno como que se toma su ibuprofeno y sigue con su vida cotidiana. Sí, creo que le pasa con la mayoría de la gente. Algo, vamos a entrar en política, que lastimosamente en Paraguay hay dos cosas que con colegas incluso extranjeros vemos, dos cosas que son caras en Paraguay. Sí. La salud y la educación. Y hablábamos con el doctor Castellano, la gente no se muere de
Después la enfermedad se muere de pobre. Exactamente. Lastimosamente. Bueno, hablábamos... Es que de verdad me cuesta seguirte el ritmo. Hay tantos vocabularios, hay tantas cuestiones médicas, hay tantas vértebras y tantos nervios. Que bueno, yo me quedé con las vértebras y los nervios. Hablabas de que cuando el clima cambia, nos duele todo. Es que nosotros aquí creo que tenemos problemas de la edad, siempre decimos, porque hay veces que amanecemos todos adoloridos, pero no solamente amanece él, amanece yo, amanezco yo y amanece el otro también, pero qué casualidad que todos amanecimos con estos dolores. ¿Qué pasa? Bueno, normalmente lo que ocurre cuando un paciente se opera, postoperatorio o una lesión, tuve un pulleré, me saqué el lugar del hombro, etcétera. Duele me pasó por cierto tiempo, la verdad que ya no lo siento, pero el postoperatorio de la cesárea, sí, incluso cómo duele la punzada de la anestesia que sería la anestesia local, ¿verdad? La epidural. La epidural, o sea, la que se pone en la columna, que es media re para abajo. Sí. Bueno, esa duele un año. Cambia el tiempo y duele, se siente algo. ¿Por qué? Bueno, ese a nivel lumbar tiene otra explicación, pero vamos a eso. Vamos. Hablábamos de la fascia y los receptores, ¿sí? Dijimos que tenemos receptores térmicos, eléctricos, de presión y de presión atmosférica, ¿sí? O sea que el cuerpo tiene todos esos receptores, en especial la fascia. Tuve una lesión, una cirugía. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se alteró después de la cirugía y vienen células nuevas y otros lugares donde en vez de que se mueva libremente el tejido por la operación, por la lesión, se quedó como más comprimido. Entonces, el receptor de la presión atmosférica detecta eso y le quiere avisar al cuerpo, pero porque ya no existe una buena mecánica de tejido, en vez de que se pueda, exactamente, no hay buen deslizamiento, no hay buena conexión, y algunas son células nuevas, son sensibles, hay cambio de clima, duele, y da ese jasecaneo que no sabes dónde. Entonces esa más o menos sería la explicación científica del por qué duele cuando va a haber cambio de clima. No solo algo que tenemos que tener en cuenta, no solo cuando hace calor y va a llover va a hacer frío, sino cuando hace frío y va a hacer calor. También eso es un cambio de clima. Y eso el receptor de presión atmosférica del cuerpo, o los receptores mejor dicho, detecta. Y duele. Pero hablabas de esa parte que sufrió un corte en el caso de una cirugía. Pero no pasa precisamente con algo que se operó. Diferentes partes del cuerpo duelen. Sí. Sin tener que haber pasado por una cirugía. Así es, porque esa parte del cuerpo pudo tener una lesión. Un ejemplo clásico, un pillere, un esguince. Después de eso, puedo tener... justo estuve jugando con los muchachos y me dio en un cuarto ojo. Entonces, después, eso también es una lesión, una contusión. Una contusión. Entonces, por eso puede también... Es un trauma que sufre la fascia y quedó marcado. Así es, porque el tejido que tiene que estar deslizándose, hubo un corte o una lesión, entonces como que se quedó más adherido. Con razón, entonces duele tanto la parte del hueso cuando uno se lesiona. Sí, porque eso... La parte del frontal de la eso tibia. Nunca más se cura. La tibia. Bueno. Uno cada vez que eso golpea, el dolor es impresionante. Sí, porque es el hueso más expuesto. Sí. Y también tiene fascia. Sí. Así es, el periósteo directo. Estamos forrados de fascia. Sí, así es. Todos nuestros dolores tienen mucho que ver con eso, entonces. Así, incluso los dolores de cabeza. Algo que también le digo siempre a mis pacientes es la hidratación. Muy, muy importante es la hidratación, porque puede producir también dolores de cabeza. Un ejemplo clásico, que no sé si a alguien le pasó, pero supongamos que alguien estuvo tomando bebidas alcohólicas. ¿Y qué hace la bebida alcohólica? Hace que yo me vaya a orinar cada tanto. Sí. Al día siguiente que tengo, la famosa resaca. La famosa resaca. Pero es un dolor de cabeza intenso. Exacto. ¿Y eso por qué se produjo?
Porque a nivel del cerebro, o sea, a nivel neurológico, tenemos una fascia específica que se llama meninges, que son 3 otras. Esa fascia se deshidrata, entonces ¿qué hace con el cerebro? Presiona. Y tento acá trae la nuca. No, hombre. Amanece. Exacto. ¿Por qué? Porque se deshidrató. Y la fascia está compuesta de un gran porcentaje de agua. Lo mismo los calambres. Bueno, los calambres más a nivel muscular. Pasa algo. Normalmente, no es normalmente, sino justamente los músculos necesitan combustibles para contraerse y relajarse. Esos combustibles se llaman electrolitos. Que bien conocemos gracias a Powerade. No sé si Powerade nos puede sponsorear después. Sí. Powerade Ion 4. Sodio, potasio, magnesio, cloro. He visto que ahora ya viene agua con... Sí, con electrolitos. Con electrolitos. Exactamente. Y eso necesita el músculo para contraerse y relajarse. Algo que siempre valoró mucho en nuestra gente antes, ese aranducatu que te dice, cuando tenés calambre, te falta comer banana y leche. Sí. ¿Por qué? Porque la banana que tiene potasio, la leche que tiene calcio, ¿sí? Esos son electrolitos necesarios para la contracción del músculo. Pero obviamente necesitamos otros. Entonces ocurre lo siguiente. A veces nos vamos de peregrinación a Cacupé, Itapé, entonces la mitad que toman tereré. El tereré y el mate son diuréticos, o sea, nos deshidratan. Es por eso que cuando vamos a orinar, después de un termo de tereré, el color de la orina es amarillo puro, que es presencia de electrolitos. Es por eso que el sabor del Powerade, por ejemplo, es medio fuertito, dulzón, eso es porque le agregan saborizante. Entonces, voy a la peregrinación de Cacupé, Itapé, tomo tereré, orino, camino unos cuantos metros, calambre. ¿Por qué? Porque el combustible, que son los electrolitos, secreté cuando oriné. Y lo mismo pasa por el tema de la resaca. Me deshidraté, entonces comprime. Y de ahí nace una pregunta. Los chicos que se quejan mucho, hoy en día abundan las escuelas de fútbol, las escuelas de vóley, que del handball, que del vóley, del básquetbol. Y los chicos que juegan, así como los grandes, yo creo que a los grandes ya nos duele todo en algún momento, pero los chicos, cuando que sienten el dolor de cuerpo, uno se va al médico y va a decir, es normal que le duela, hizo mucho esfuerzo físico y es normal que le duela. ¿Cuándo es normal que duela? ¿Hasta cuándo es normal? ¿Y dónde es normal? Bueno, normalmente después de una actividad física tenemos el dolor post-entrenamiento, que es una acumulación de ácido láctico. Nosotros utilizamos como combustible los electrolitos. Sí. Pero así como los automóviles utilizan gasolina, secretan ¿qué cosa? CO2. Sí. Lo mismo pasa a nivel del músculo. Yo utilicé los electrolitos para contracción y relajación y después se secretaron los desechos, que son justamente los ácidos lácticos. Que el famoso, después de caminar mucho, después de ir al gimnasio y me duele todo. ¿Por qué? Porque entrenaste. Que es un dolor normal. Se considera un dolor normal. Pero si es que yo tengo ese tipo de dolor después de unas 3 semanas o bien... ¿Duele 2-3 días normal? ¿Una semana es normal? Normal, pero después si ya pasa de más, o bien ese dolor me deja incapacitado, eso no es normal. Tenemos siempre que calcular, como siempre hacemos en consulta, también los médicos les preguntamos a los pacientes, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 10 dolor máximo, 1 mínimo. Y te dice, me duele un 5, después de entrenar, normal. Pero si me duele un 10, que ya es un dolor demasiado, eso no es normal. Entonces hay que ver qué está produciendo ese dolor. Me pudo haber lesionado, pudo haber una sobrecarga en el músculo, en el tendón o en la cápsula. Y eso se puede ver sin ir a consultar con un... O sea, eso se puede ver en una consulta con un fisiatra. Se puede, así mismo. Pero si de repente yo no puedo observar nada, entonces allí está el médico. Se hacen los estudios para eso. Sí, así es. Un niño puede ir con el fisioterapeuta. O sea, me imagino que un niño también se disloca, pero a un niño también le puede doler la ciática, le puede doler
debajo de las piernas. ¿Puede tener esos mismos dolores que nosotros los grandes tenemos o no? En el caso de las ciatalgias a nivel de algunos pacientes normalmente no se da. Sí existen en menores, no, normalmente no, más en adultos. Sí existen otros tipos de dolores o lesiones que puede tener el niño, que normalmente puede ser una sobrecarga muscular. También ahora que tenemos mucho el tema de las pantallas, mamá me duele la cabeza, no sé por qué, porque está todo el día así, con una extensión de cuello, y acá luego enfrente de su ojo la pantalla, entonces eso va a forzar a nivel muscular, como dijimos al principio del programa. Entonces esos dolores sí puede presentar, tendinopatías, etcétera. Y las tendinopatías se darían incluso después de sus partidos de fútbol. Así es, las tendinopatías, según tengo entendido, se le conoce como famoso la pamadura. Algo que tenemos que tener en cuenta, las tendinopatías, antes se decía tendinitis, ahora la nomenclatura cambió. ¿Por qué? Porque se demostró que el tendón no se inflama. La cápsula, que es una fascia que está alrededor, sí puede inflamarse. Algo que tenemos que tener en cuenta para que decir algo se inflama es que tiene que recibir vascularización, se le tiene que llegar sangre. El tendón no tiene poca o nula vascularización. No sé si alguna vez llegaron a carnear una vaca, un chancho. Sí. Corta el músculo, sangre. Corta el tendón, ¿qué pasa? No sale nada. Pero ¿qué pasa a nivel del tendón? ¿Qué ocurre? Por sobrecarga del tendón o muscular hace que acumulen placas de colágeno. Y es como cuando un albañil va a revocar un agujero. Se lesiona, entonces va así el colágeno, y el colágeno es como esa gotita que famoso usamos para pegar las cosas. Si uno pone la gotita así, ¡pim!, ahí se va a quedar. Entonces a veces sentimos como bolitas duras y eso hace que duela, y mientras más se vaya soltando el tendón, que son las fases de la tendinopatía, empieza como a soltarse, y ahí viene el colágeno a querer revocar y hace que se acorte. Hasta incluso puede llegar a soltarse el tendón. Entonces, esa es una tendinopatía normal. Es demasiado amplio, evidentemente que todos tenemos que pasar por el fisiatra. Ahora sabemos que hay que hacerlo. ¿Cómo marcamos una consulta contigo? Bueno, actualmente estoy trabajando en mi consultorio propio. Estoy en Apego, que es un lugar que atiende no solo a adultos, sino también a niños, embarazadas. Yo estoy en la parte de adultos. Y también en el dispensario San Francisco. Entonces, cada uno de esos lugares tiene un número específico para agendamientos conmigo. Bueno, con Cristóbal Amaret. Muchísimas gracias por tu tiempo, Cristóbal. No, gracias a ustedes por la confianza. Hemos aprendido muchísimo y ojalá haya servido para que mucha gente también aprenda sobre sus dolores y bueno, podamos solucionarlo, porque de verdad hay veces que vamos tanto al médico y que no nos encuentra una razón para los dolores, pero de que existe el dolor, existe. Bueno, a lo mejor encontramos soluciones contigo. Bueno, vamos cerrando nuestra revista médica. Una vez más, gracias por su tiempo, por su preferencia. Nos reencontraremos en otra edición.